Buenas tardes a todos por acompañarnos en este episodio. Los saluda Michelle de parte del equipo de Meducate desde México. Y el día de hoy tenemos como invitado estelar y amigo a Jorge Labra. Él el día de hoy nos va a hablar sobre los temas de transporte terrestre de pacientes. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación, Michelle. Es un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todos los que nos están viendo desde casa o desde sus oficinas o desde sus áreas de trabajo incluso. Bienvenidos. Gracias a ti por haber aceptado la invitación y pues por estarte sumando a este proyecto que es Meducast. Por favor, Jorge, para los que no te conozcan y nos están escuchando o viendo, preséntate, por favor. Claro que sí, pues mi nombre es Jorge Labra, soy técnico en urgencias médicas ya con una antigüedad aproximadamente de casi 15 años en estos servicios de emergencias. Seguimos activos hoy en día, soy voluntario de la Cruz Roja, he trabajado para muchos otros empresas de ambulancias, tanto aquí en Puebla como en algunos lugares de la República. Mucha experiencia en el tema de la conducción de vehículos de emergencia, podríamos decir que es uno de mis grandes fuertes, como también quizá algunas partes de rescate. Y pues también instructor durante mucho tiempo en la Escuela Nacional de Especialidades de la Cruz Roja, justamente en el curso COBE. Hoy en día somos instructores del curso IVOS de NAEMT y pues instructor de algunas otras disciplinas. Entonces hoy vamos a platicar justamente de esta parte que es mi pasión del tema de la operación de vehículos de emergencia, que incluso hoy en día que seguimos trabajando mucho con los operadores de la Cruz Roja de aquí de Puebla, seguimos todavía día con día ahí platicándoles cosas relevantes en relación a la operación de vehículos de emergencia y pues es bien importante este tema porque hoy en día muchos operadores son simple y sencillamente la persona que ha querido conducir ambulancias, pero no ha recibido el entrenamiento necesario y recordémoslo como lo establece la norma oficial mexicana 034, que habla específicamente de la atención prehospitalaria, pues es bien importante que un operador tenga el entrenamiento adecuado para conducir una ambulancia, ¿no? No solamente es prender la sirena y correr. De hecho, hoy en día lo que menos hacemos o lo que menos deberíamos de hacer ya es correr y justamente hoy vamos a hablar de un punto esencial acerca de la velocidad y el movimiento de las ambulancias y cómo establecen o cómo influyen en los cambios médicos que pueda llegar a tener el paciente. Claro. Muchísimas gracias, Jorge. Sin duda, las personas que estén escuchando y viéndonos se van a llevar la información lo más actualizada y precisa posible por toda la experiencia que tienes y toda la formación que tienes. Precisamente hablando sobre lo que el entrenamiento del operador de vehículos de emergencia, ¿puedes contarnos, por favor, cuál es la función real del operador de vehículos de emergencias durante el proceso de la atención prehospitalaria? Claro, pues antes que nada, el operador, recordemos que tiene muchas funciones, no solamente el mover una unidad desde el punto A, que puede ser tu central de despacho, hasta el punto B, el lugar del incidente o el lugar donde está el paciente. El operador tiene pues, prácticamente el objetivo de garantizar la seguridad en todo momento durante el trayecto y no solamente para el personal o la tripulación, sino también para nuestro propio paciente. Muchas veces pensamos que el operador simple y sencillamente es una persona que conduce y una gran pregunta que a mí me gusta hacerle mucho a los aspirantes a operadores de vehículos de emergencia es preguntar si creen que como operadores estamos brindando cierto tipo de atención médica prehospitalaria. Entonces, muchas veces la respuesta es un no, porque solamente estamos conduciendo, pero la realidad es que el conductor influye muchísimo en la atención médica, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, también nuestro objetivo principal pues, es garantizar que el paciente que vamos trasladando pues viaje de la mejor manera posible sin generar molestias, porque recordemos que también durante el trayecto de una ambulancia podemos generar vibraciones, movimientos, cambios bruscos, etcétera. Y pues todo esto nos puede hacer muchos cambios fisiológicamente hablando en los procesos del cuerpo humano, ¿no? Entonces, o bajo esta premisa, uno de los objetivos principales del operador pues, es buscar que la cabina donde se está brindando la atención médica prehospitalaria
vaya lo más estable posible. Y pues evidentemente hoy en día tenemos cada vez personas muchísimo más capacitadas a bordo, ya no solamente técnicos en urgencias médicas básicas, sino incluso técnicos avanzados en urgencias médicas, que hoy en día es súper común tenerlos a bordo, incluso médicos, como muchos sistemas de urgencias médicas que ya involucran médicos de urgencias en la respuesta a emergencias, valga sea redundancia. Entonces, el objetivo principal del operador es mantener todas las condiciones para que toda la atención que se esté dando en la parte posterior de la ambulancia se hagan con la mejor seguridad, con la mejor posibilidad de desplazamiento y movimiento al interior de la misma cabina y sobre todo mantener la seguridad durante todo momento de toda la tripulación y el paciente a bordo, ¿no? Wow, sin duda es muchas de las personas que nos escuchan que no solamente trabajan en la urgencia, sino que están enfocadas a la parte intrahospitalaria, probablemente con lo que nos acabas de mencionar, van a abrir su campo visual o sobre las ideas que tienen acerca del operador del vehículo de emergencias, que no, como tú lo dices, no solamente es un conductor o no solamente es un chofer, sino que es una persona que también está preparada y además se ha especializado en el campo de la conducción de seguridad. Y justamente también hablábamos sobre el entrenamiento, los conocimientos que debe de tener esta persona. ¿Nos podrías comentar acerca precisamente de cuáles son las consideraciones o en lo que se tiene que especializar aquel que quiera ser un operador de vehículos de emergencia? Pues justamente como lo mencionas, el conductor de un vehículo de emergencias no es un chofer, no es un conductor, bueno, no es un conductor común, más bien, sino es un especialista en la materia, es un especialista en la conducción de vehículos de emergencias. Por eso hoy en día, justamente esta parte de la conducción ya se involucra como especialidad, tanto como lo pueden hacer otras disciplinas como rescate vertical, rescate en estructuras colapsadas, en extracción vehicular, etcétera, ¿no? Entonces, justamente basándonos en que es una especialidad, pues principalmente todo conductor de vehículos de emergencia que quiera aplicarse como tal, pues principalmente debe tener un curso que lo avale como operador de vehículos de emergencia, que hoy en día hay muchísimos y no solamente cursos. En México tendríamos tres modalidades principalmente, que sería pues el curso de operadores de vehículos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, que pues prácticamente casi siempre es un curso que está más enfocado a la población institucional de la Cruz Roja, pero que creo que día con día se puede abrir a muchas más personas que no pertenecen directamente a la institución. Tenemos también cursos como NAEMT, que específicamente el curso IVOS, que es el curso de seguridad para los operadores de vehículos de emergencias médicas, por sus siglas en inglés IVOS. Este también es un entrenamiento que está mucho más enfocado a la seguridad, pero también es un entrenamiento válido para ello. Y sin duda uno de los documentos que más se ha generado hoy en día es pues, los estándares de competencia, ¿no? El estándar de competencia principalmente de la conducción de vehículos de emergencia. Con cualquiera de estos tres, el operador estaría cumpliendo principalmente con lo que hablábamos hace un momento, de que la norma oficial mexicana 034 SSA del 2013 nos habla de que el conductor debe de estar entrenado justo para poder conducir este vehículo de emergencias. Entonces, estos tres entrenamientos o estos tres documentos que te acrediten pueden ser válidos para ello. Pero no es todo lo que debe de tener un conductor de vehículos de emergencia. Principalmente debe de ser, al menos en el ámbito prehospitalario, debe de ser técnico en urgencias médicas, por lo menos nivel básico, o técnico en atención médica prehospitalaria, como lo establece la norma. Y esto es bien importante porque tenemos, como lo mencioné hace un momento, mucha injerencia en lo que le puede estar pasando al paciente con los movimientos del vehículo. Entonces, si nosotros no entendemos de manera técnica y de manera médica cuáles son los cambios que nosotros podemos llegar a generarle al paciente, pues evidentemente esto nos puede no generar un buen desempeño durante nuestros traslados o durante los movimientos, etcétera. Y bueno, evidentemente también te platicaba hace un momento que el conductor de vehículos de emergencia, pues es el que garantiza la seguridad de toda la tripulación. Entonces, también una parte para que podamos nosotros garantizar la seguridad es nosotros estar bien saludablemente hablando.
y no solamente en tema de salud física, sino también de salud mental. Es bien importante toda esta parte porque si nosotros estamos lo más saludables posible, corremos menos el riesgo de que podamos llegar a tener algún tipo de evento durante el trayecto de la ambulancia o durante algún servicio, y pues esto nos pueda generar algún problema, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas personas que son hipertensos, son diabéticos, pueden ser cardiópatas, etcétera, y si tienen un buen control médico y acuden a un servicio médico cotidianamente, etcétera, pues no habría ningún inconveniente para que pudieran ser operadores de vehículos de emergencia. Sin embargo, conocemos también que muchas veces las cargas de trabajo, el estrés que se maneja dentro de los servicios de emergencia, incluso que como todo el mundo lo sabemos, no es un empleo lo mejor remunerado posible, pues esto nos genera que busquemos muchas más ofertas de trabajo y estemos cotidianamente trabajando, ¿no? Tengo muchos amigos y conocidos que trabajan 24 horas en un lugar, se van 24 horas a otro lugar, descansan 24 horas y así sucesivamente. Entonces, también esto influye mucho en el tema de salud. ¿A qué voy con todo esto? Para ser un poquito más enfático en ello, en que si nosotros estamos expuestos a estrés, a no cuidados médicos, a no cuidados mentales, pues nos puede llevar a generar problemas en la respuesta o incluso que nos llegue a pasar algún tipo de crisis durante el trayecto, ¿no? Muchas personas, operadores que hoy en día, seguramente todos en algún momento en las delegaciones o en los estados que nos ven, seguramente han tenido el caso de una persona que probablemente se empezó a infartar o empezó con dolor precordial o algún síndrome coronario o que incluso tuvo algún problema metabólico referente a por algún tema de diabetes, quizá, o incluso la persona que ya está bastante estresada y que va aventándole la lámina, como se lo dice a los demás vehículos y vaya con mucho estrés y ya en lugar de tener una conducción a la defensiva, pues tiene una conducción agresiva. Y eso es lo que debemos de evitar como operadores de vehículos de emergencia. Siempre por ahí platicábamos entre algunos instructores y podríamos decir que el operador es una de las personas, si no es la persona más importante durante la operación o durante la respuesta a una emergencia, porque al final del día, si al operador le llega a pasar cualquier tipo de situación, pues no hay quien lo releve de inmediato y esto puede desencadenarse en problemas, incluso hasta en situaciones fatales, que lo hemos visto muchas veces en México y seguramente en otros países donde incluso nos puedan estar viendo hoy, que gracias a alguna de estas situaciones que ya mencionamos, la ambulancia tuvo algún incidente, la ambulancia tuvo algún percance y hayamos tenido alguna víctima fallecida, ¿no? Incluso amigos de nosotros han fallecido por no tener un buen descanso, por cualquier situación, etcétera. Entonces, principalmente, aparte de la capacitación, es también una buena salud en temas generales. Ok, gracias Jorge. Muchos en el área médica y mucha gente externa a este gremio piensan que únicamente con el hecho de entrenarse, capacitarse, tomar cursos, tener credenciales y demás, es suficiente para tener un desempeño exitoso o poder llevar a cabo sus funciones. Pero como bien lo mencionas, y creo que es una de las grandes enseñanzas que hemos obtenido como población después de la pandemia, es que la salud integral del ser humano, la salud del individuo, no debe de estar por debajo nunca de todo el empeño que se pone o de toda la capacitación incluso que toma. Y como lo mencionas, hemos sido testigos o hemos conocido a personas que tienen severas consecuencias por dejar de lado esta parte de la salud, desde la salud metabólica, desde el mismo cuerpo humano hasta la salud mental, ¿verdad? Entonces, de verdad que es un punto muy importante y muchas gracias por tocarlo y que los demás lo tengan en cuenta siempre. Durante la explicación que nos dabas, Jorge, hace unos segundos, nos comentabas algo sobre la conducción a la defensiva y la conducción agresiva. ¿Qué significa esto para todos aquellos que apenas se están involucrando en estos temas de la conducción? Bien, esa es una pregunta bastante interesante y muy, muy bueno que lo toques porque
Muchas veces cuando les comentas a familiares, amigos o a muchas personas que están ingresando apenas en este argot de la atención médica prehospitalaria, todo el mundo te ve como operador o la mayoría te ve como operador y dice, yo quiero hacer lo mismo porque yo quiero correr, ¿no? Yo quiero andar a altas velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ujú. pues muchas veces como que se sacan de onda, por así mencionarlo, no encontré la palabra adecuada, pero cuando les dices que no, que la realidad es que los vehículos de emergencia no, principalmente ambulancias, no corren, ¿no? Los únicos vehículos que podrían correr por exceder diversas situaciones que ponen en riesgo a la población son las unidades policíacas. De ahí en fuera, tanto bomberos como paramédicos, como unidades especiales, que hoy en día ya no solamente encontramos bomberos y paramédicos, sino también cualquier tipo de vehículo asistencial, hoy en día las unidades de primer contacto, etcétera, no tenemos por qué correr, ¿no? Y principalmente las ambulancias mucho más. Quizá el único momento en el que pudiéramos, entre comillas, exceder el límite de velocidad, quizá, es durante el trayecto hacia la emergencia. Pero una vez ya con el paciente a bordo, no hay manera ni motivo de cual tengamos que ir corriendo. Incluso muchas veces pensamos que mientras más grave el paciente, más necesidad de correr hay. Y al contrario, mientras más grave va el paciente, mucho más lento hay que ir para poder garantizar que este paciente reciba la atención médica, porque ya damos eso, atención médica, ya no somos simplemente personas que subimos a los pacientes a la ambulancia y córrele para que lo atiendan en el hospital, eso ya no aplica. Entonces, hablando principalmente de la conducción a la defensiva, es bien importante que entendamos que todo conductor de vehículo común debe de conducir siempre a la defensiva. Es decir, intentando conducir manteniendo una buena educación vial, priorizando siempre la seguridad vial, que no es lo mismo, son cosas completamente diferentes. Y por supuesto, tratar de prever la reacción que pueden tener otros conductores para que no podamos o no necesitemos o no tengamos que tener un incidente. Entonces, es la misma base para los servicios de emergencia, principalmente para las ambulancias. La conducción siempre debe ser a la defensiva. Jamás vamos a conducir de manera táctica, no estamos conduciendo de manera deportiva, no estamos conduciendo en alguna movilidad de seguridad o algo por el estilo, entonces no es necesario tener que estar corriendo, ¿no? Simple y sencillamente lo que entrenamos nosotros y lo que les comentamos a los compañeros siempre es todos los procesos que incluyen todo el argot de la conducción de vehículos de emergencia. Y entre ellos, pues principalmente las excepciones que nosotros podemos hacer al reglamento de tránsito, que nuestra base casi siempre va a ser el reglamento de tránsito de caminos y puentes de jurisdicción federal, hablando de aquí de México. Obviamente los reglamentos o leyes que emanen de ello en otros países. Y pues es lo único que a nosotros nos podemos exceder o podemos no ir al límite en relación a los vehículos ambulancia principalmente, ¿no? Entonces, es ahí un mito que hay que quitarle mucho a los operadores, el conducir rápido. Al contrario, conducir siempre como un vehículo normal. Incluso cuando nosotros no vamos en urgencia, no estamos en algún tipo de activación, no estamos trasladando, no estamos nada, somos un vehículo común y corriente como todos los demás vehículos, entonces nunca se nos tiene que quitar ese chip. Diría un gran amigo de Colombia cuando tomamos el curso de IVOS, nos decía, el operador es un científico que piensa que porque tiene un vehículo con luces y sirena piense que puede hacer todo lo que quiera y la realidad es que no es cierto, ¿no? Entonces, siempre enfocarnos a la conducción a la defensiva, siempre a la educación vial y siempre manteniendo nuestra seguridad. Muchas gracias, Jorge. Y sin duda, esa parte justamente de la gente que piensa de, no, yo quiero conducir porque tienen en la mente que van a poderse parecer en algún momento a todos los que aparecen en esta franquicia de vehículos que lleva como 10 películas hasta el momento. Lamentamos Claro, decirles y romperles la ilusión de que no es así, porque
más allá de los incidentes que pueden suceder, existen muchísimas otras complicaciones que se pueden generar si el conductor lleva una velocidad en exceso. Y yo creo que a nuestro público le gustaría si nos pudieras platicar justamente sobre estas consecuencias. Más allá de los aspectos de un accidente vehicular que se puedan llegar a generar, ¿cuáles son las consecuencias precisamente de conducir en un exceso de velocidad o por arriba de los límites recomendados durante una emergencia? Mira, ese es un tema fantástico y que justamente dentro del curso de operadores de vehículos de emergencia, en el cual fui parte hace muchos años, era la piedra angular porque ahí es donde todo mundo encontraba ya le encontré el sentido a la operación de vehículos de emergencia. Con todo lo que te estoy diciendo, muchas personas podrían decir, pues ya no es tan interesante como pensé que era conducir un vehículo de emergencias. Pero no sé si recuerdan que al inicio les platicaba que el operador también brinda de cierta manera atención médica. Entonces, aquí es donde empieza la parte interesante, así como seguramente ya lo han visto en el capítulo de Maverick, donde quizá seguramente toca un poco acerca de la fisiología del transporte en unidades aéreas, pasa exactamente lo mismo en unidades terrestres. Eh, eh, es bien importante que nosotros entendamos que existe pues una energía que se llama energía cinética y esta energía cinética pues afecta directamente a todas las personas o a todos los cuerpos que se encuentren en movimiento. Y justo de esta manera también afecta directamente y no solamente al paciente, sino a todos los que van arriba de una ambulancia. También debemos entender que existe algo que se le denomina fuerza G, que principalmente las fuerzas G, pues es lo que marca el proceso de aceleración o desaceleración de un cuerpo. Entonces, entendamos esto de una manera más sencilla. Si nosotros hacemos una aceleración, nosotros estamos generando una fuerza G positiva hacia nuestros propios cuerpos. Entonces, esto nos genera pues cambios directamente acerca de procesos gravitatorios. Y entonces cuando nosotros frenamos, pues de la misma manera estamos haciendo una fuerza G, pero en este momento negativa. Entonces esto nos va a generar los mismos cambios, pero en procesos inversos. Fácil y sencillo. Si nosotros generamos una aceleración rápida, si nosotros damos un arrancón en un alto o en lo que sea, lo que vamos a generar es que este paciente empiece con procesos de hipotensión, pueda generar un poco de taquicardia, existan cambios en los trazos electrocardiográficos y pues nos pueda generar algún tipo de proceso diferente al que nosotros estamos esperando con nuestra atención médica. Y a su vez, de manera diferente, cuando nosotros damos esos enfrenones bruscos porque se nos cerró un vehículo, se nos cerró alguien o algo por el estilo y no lo vamos previniendo, pues son estos cambios a la inversa, ¿no? Incluso siempre hay que tener en cuenta que pues la gravedad va a hacer que nuestros fluidos vayan moviéndose justo en relación a la fuerza G. Y si nosotros encontramos o la idea de que tenemos un paciente que está acostado en la parte de atrás de la unidad, pues en la parte de adelante de la unidad o la parte más delantera de la misma se encuentra la cabeza y en la parte más posterior se encuentran los pies. Entonces, ¿qué va a generar esto? De que si nosotros aceleramos de manera brusca, estamos generando que la mayoría de los fluidos se vayan hacia la parte caudal del cuerpo y viceversa. Cuando nosotros tenemos un enfrenado o algo o un movimiento más brusco que genere una fuerza G negativa, pues nos genera evidentemente lo contrario. Entonces, en pacientes como por ejemplo pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes con evento vascular cerebral, pacientes incluso con shock, esto nos puede generar procesos muy, muy, muy importantes, ¿no? Incluso si nosotros vamos hablando de que si nosotros hacemos una aceleración brusca de un paciente con shock, que podría medirse en 0.6 Gs positivos, para un paciente en estado de shock sería el equivalente a 6 Gs, que viene siendo una fuerza mucho mayor a la esperada. Entonces, esto nos puede generar incluso cambios donde nos pueden deprimir a nuestro paciente, incluso perder el estado de alerta. Entonces, es bien, bien, bien importante que nosotros entendamos que los cambios en los procesos de movimiento que genera la misma ambulancia,
pues nos pueden generar deterioros en los pacientes, ¿no? Incluso si nos basamos en lo que establecen algunas asociaciones, como puede ser la Asociación Americana del Corazón, nos dice que la velocidad máxima para que nosotros podamos reanimar a una persona que se encuentra en paro cardíaco son 50 kilómetros por hora, pero siempre y cuando nosotros estemos en una ciudad americana, como son casi siempre los estudios de la Asociación Americana del Corazón, donde son vialidades que son completamente regulares en cuestión de terreno, planas, donde están bastante bien diseñadas, a diferencia de nuestras calles que en ocasiones pueden ser muy irregulares. Entonces, si nosotros estamos hablando de que en los Estados Unidos la velocidad para reanimar son 50 kilómetros por hora, imagínate cuánto sería aquí en México. Si en México no podemos tener una buena regularidad en la cabina, hay que bajar mucho más esa velocidad e incluso en ocasiones va a ser mucho más viable detener completamente el vehículo para darle las primeras atenciones, incluso acercar otras unidades de apoyo, comunidades de soporte vital avanzado, etcétera, etcétera, y que se le pueda dar una mejor atención al paciente. Entonces, es por eso que gracias a todo este entrenamiento de conductor de vehículos de emergencia, estás brindando también una atención médica prehospitalaria a este paciente que estás teniendo. Y solamente hemos enfocado el tema de la aceleración, no hemos tocado tampoco el tema de la vibración, tampoco hemos que obviamente la ambulancia genera vibraciones en cuanto a trayecto y esto nos puede generar deterioro también del mismo paciente. Incluso hay un ejemplo bien fácil en el cual para que entendamos qué tanto puede afectar la vibración a los cuerpos, vayámonos a un ejemplo de cómo transportan las fresas. Si nosotros una fresa vemos o llevamos varias fresas en un camión donde se están trasladando, algunas de ellas por las vibraciones llegan en un estado no adecuado para su alimentación, incluso cambian de coloración, cambian de textura, cambian bla, bla, bla. Entonces imagínense también qué es lo que nos puede generar a nosotros como pacientes que estamos sufriendo alguna situación específica, todas las vibraciones. Sin mencionar a pacientes que pueden estar posoperados de cadera, que pueden tener lesiones en columna, etcétera, etcétera, o simplemente alguna fractura de algún miembro, las vibraciones van a generar un dolor bastante impresionante. Entonces, el dolor también es un dato que nosotros tenemos que trabajar en él. Antes, por ejemplo, casi la analgesia nunca se ocupaba a bordo de las unidades, ¿no? Hoy en día sabemos que el manejo del dolor es una de las partes bien importantes en la atención médica y el operador de vehículos de emergencias también tiene mucho que ver en ello. Si no tenemos una conducción regular, si no hacemos de manera correcta un traslado, vamos a generar dolor y vamos a generar que haya cambios tan sencillos como una taquicardia, ¿no? Entonces, bien importante el que nosotros tengamos este entrenamiento, que podamos conocer perfectamente cuáles son los cambios fisiológicos que generamos a los pacientes para que podamos tener una conducción mucho más ideal. Así es. Tal y como nos mencionas, la verdad es que los operadores de vehículos de emergencias tienen una gran responsabilidad y se encargan de hacer muchísimas cosas que incluso a veces para la misma tripulación de la unidad pasan desapercibidas o se dan por sentado por la normalización o por estar conviviendo tanto tiempo, pero no debemos de olvidar que su trabajo va más allá de solamente mover un vehículo, porque realmente mover un vehículo, pues cualquiera lo puede hacer, incluso con lo que pesan las unidades de emergencia, pero ya el poder estar a cargo de la unidad, el poder conducir con toda la seguridad para él, para su tripulación y para el paciente, y los equipos también que se encuentran dentro de las unidades, sin duda es todo un trabajo y son esfuerzos que el operador de emergencias hace todos los días y que se deben de reconocer y aplaudir desde todos los ámbitos, no solamente desde el gremio de la salud, sino también del exterior. Y justo como mencionas, esta parte de la conducción a la defensiva también debe de ser algo que la población civil debería de tener en cuenta y debería de utilizar también para ellos mismos con la intención eh, uno, evitar los accidentes vehiculares y dos, el
poder facilitar la movilización de las unidades de emergencia que pues sabemos desafortunadamente, por lo menos aquí en México, no hay tanta cultura sobre eso. Son muy contados los lugares que están trabajando y tienen por mejorar aún, pero tienen ya establecido esta parte de la educación vial con los vehículos de emergencia comparado con lo que son los estándares mundiales, ¿no? Casos como en Estados Unidos, en Europa, en donde podemos ver que es muy marcado esta parte de la conducción vial civil al momento de presentar un vehículo de emergencia del que sea, policíaco, bomberos, unidades de emergencias médicas. Entonces, de verdad que Claro. para todos aquellos que no lo conozcan, nos acaban de explicar cuáles son las grandes funciones, así que la próxima vez que los vean, no solamente son personas que quieran parecerse a los de esta franquicia de 10 películas, sino que también se encargan de darle una atención a la persona que está en la situación de urgencia y toda la gente que viene a bordo. Ya para finalizar, Jorge, nos gustaría, por favor, si nos pudieras comentar a todos los que quieren ser o tienen este deseo de ser aspirantes a conductores de vehículos de emergencia, en tu experiencia, ¿cuáles serían los aspectos críticos en los que deben de poner mayor atención durante su entrenamiento? Bien, pues principalmente la condición física, ¿no? La condición física es súper importante. Eh, Sabemos que la tarea en las emergencias no es lo más bonito del mundo, entonces a veces hay que movernos mucho, cargar mucho, incluso caminar algunas distancias un poquito más grandes de lo que estamos acostumbrados. Entonces la condición física va a ser súper, súper importante. Segundo, temas de salud, siempre estar bien en temas de salud, tratar de estar, de tener buenos chequeos, de si tenemos alguna enfermedad crónica, poder tener ese control adecuado y principalmente cubrir ese entrenamiento de operador de vehículos de emergencia. Yo sé que muchos quizá que nos puedan estar viendo, ya estamos operando vehículos de emergencia, entonces les voy a dar unos tips bien, bien fáciles para que nosotros podamos empezar a conducir de manera mejor. Primero, hay que quitarle unos ladrillos a las botas, porque las botas a veces pesan mucho en los aceleradores, entonces quitarle esos ladrillos, quitarles ese peso, si tenemos pesas ahí, quitárselas para que no estemos corriendo de más. Segundo, acelerar, voy a parafrasear a un gran amigo que se llama René Gutiérrez, que hoy en día es el coordinador nacional de esta especialidad en la Cruz Roja, que él siempre dice, si vamos a acelerar hay que hacerlo suave. Si vamos a frenar, hay que hacerlo suave. Si vamos a girar, a cambiar de carriles o hacer algún giro, suave, siempre suave, como la tortuga de Buscando a Nemo, suave. ¿Ok? Va a ser súper importante siempre para evitar que nosotros podamos tener algún tipo de cambio, como ya lo explicamos hace un momento, ¿no? Y recordar siempre que nosotros tenemos que generar las condiciones adecuadas para que el personal médico genere el cuidado médico continuo. Si nosotros empezamos a correr, a cambiar o a generar giros, a hacer unas maniobras mucho más agresivas, vamos a generar que en vez de que el personal médico esté atendiendo al paciente, va a estar agarrándose para evitarse caer, evitarlas que tenga algún golpe, etcétera. Entonces, pues esto va a generar que haya intervenciones críticas fallidas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estas intervenciones críticas fallidas, pues evidentemente lo vamos a visualizar en un deterioro del paciente o cotidianamente el paciente grave. Pero que no se nos olvide que no porque no llevemos un paciente grave, significa que no debemos de seguir tampoco estas reglas. Entonces, siempre bajarle a la velocidad. Yo sé que hay muchos pacientes que requieren moverse lo más pronto posible a un hospital, como puede ser, por ejemplo, un evento vascular cerebral que necesita llegar lo más pronto al hospital, pero acuérdate siempre, si tú haces un frenado brusco, lo vas a complicar a ese mismo paciente. Incluso podrías llevarlo a un paro cardiorrespiratorio en algún momento, no solamente, bueno, a cualquier paciente, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso y sobre todo siempre les pregunto a las personas que hemos entrenado, ¿ustedes por qué creen que hoy en día la población civil ya no respeta el paso de vehículos de emergencia?
ya no ve una ambulancia y es como de, hay que tener precaución. Simple y sencillamente transcurren su trayecto como si fuera cualquier otro vehículo. Y también mucho de ese problema es porque nosotros como operadores que no hemos estado entrenados o que incluso ya entrenados no hemos hecho las acciones adecuadas, pues hacemos que la gente piense que incluso, ¿qué es lo que la mayoría de gente piensa cuando ven una ambulancia con sirena? Seguramente van a la tienda, seguramente van a hacer cualquier tipo de situación. Entonces, desde ahí, nosotros como operadores tenemos que hacer ese cambio. Claro, y justo como mencionabas, en una ocasión me tocó a mí escuchar de manera civil, iba en el transporte y pasó un vehículo que de manera inicial no traía las luces ni la sirena encendida y justo en el alto en el que estábamos prende todo este sistema y avanza y se pasan los altos y la gente dentro de este transporte mencionaba, seguramente solo se querían pasar el alto o seguramente solo querían Claro. irse temprano, ¿no? Que desafortunadamente por alguna acción o por una sola persona, todos los equipos de emergencia se ven involucrados en estos ejemplos, pero tener en cuenta como personal civil o como personal médico fuera de sus labores que hay que tratar y esforzarnos nosotros también por parte de la educación pública. Y esto es desde el entrenamiento como el conocer y tratar de facilitar el trabajo de las personas que se encuentren. Y pues bueno, Jorge, muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de comentar. Yo sé que nuestro público se queda con muchas ganas de saber todavía más, pero es un tema extenuante que seguramente nos podríamos llevar días hablando sobre esto. Y el día de hoy solamente queríamos enfocarnos y queríamos brindarle a todos nuestros invitados, todo nuestro público, sobre lo más importante a tener en cuenta al momento de hacer un transporte terrestre de un paciente. No sé si tengas algo más que quieras invitar o que quieras comentarle a las personas que nos están escuchando en este momento. Pues simplemente cerrar con dos cosas. La primera, a la población civil que nos escucha, porque seguramente habrá algunas personas que no pertenecen directamente a los servicios de emergencias médicas, igual y algún otro servicio de emergencia. Pues saber que hoy en día las ambulancias ya cuentan con muchos protocolos, muchos procesos, en donde, como lo mencionaba Michelle hace un momento, si ustedes ven que una ambulancia de pronto prende su sirena, muchas veces es porque a través de un radio, de un radio de comunicación, por ahí nos están despachando los servicios, etcétera, y muchas ambulancias no llegan directamente a las centrales, siempre están rodando alrededor de la ciudad haciendo algo que se les denomina perímetros de cobertura. Entonces, es para que las ambulancias puedan llegar mucho más rápido a algún lugar de alguna parte específica de una ciudad. Entonces, mucha comprensión a la población civil de que no estamos jugando con los vehículos de emergencias. Cada vez hoy en día vemos más conductores profesionalizados, muchísimos más técnicos, con muchísima capacitación a bordo de las unidades, que incluso muchas veces pareciera como si las salas de urgencias las lleváramos a los lugares del incidente para poder atender a pacientes críticos. Pareciera que incluso se hace eso. Entonces, que la población civil nos dé un voto de confianza a las ambulancias, a los servicios de emergencia en general, para que sigamos teniendo un buen desplazamiento alrededor de las ciudades. Y a los operadores de vehículos de emergencia, recordarles que no somos robots. No somos robots, no somos Superman, no somos héroes, nosotros tenemos reacciones y reacciones que no son lo más adecuadas casi siempre. Entonces, recordar que si nosotros mantenemos una debida distancia, si mantenemos una velocidad adecuada, si mantenemos una buena visión hacia lo largo de nuestro camino, podemos anticipar cualquier tipo de riesgo que nosotros podamos tener y podemos hacer un frenado mucho más suave al que podríamos hacer en una situación de emergencia donde incluso el frenado ya no pueda ser suficiente. Eviten distraerse al volante, dejémosle el tema del paso de datos a nuestro jefe de servicio, a nuestra JT, como se les conoce en algunos lugares, JS, JM. Entonces, dejémoslo esa parte de las transmisiones
a los demás miembros de la tripulación y como conductores única y exclusivamente dedíquense a tener una conducción segura. Yo sé que es difícil cambiar muchos años de procesos de educación, pero siempre hay que tener en cuenta que los procesos empíricos o los procesos de conocimientos empíricos no necesariamente son los correctos. Entonces debemos de tener una buena mezcla entre la capacitación basada en evidencia y la experiencia basada en esa capacitación que ya tienes. Desafortunadamente, muchas veces seguimos a los que hacen las cosas que lo vienen haciendo así por muchos años, pero no significa que sea lo correcto. Y en la pues bien, para cerrar, yo creo que principalmente me dirijo en esta ocasión a la población civil, en donde les pedimos muchísimo entendimiento, muchísimo empatía con nosotros como comunidades de vehículos de emergencia, principalmente porque quiero que sepan que ya tenemos cada vez mucho más conocimiento técnico, somos mucho más profesionales en este tema. Incluso hoy en día lo que intentamos hacer en ocasiones, o pareciera que eso se hace, es como si trajéramos completamente una sala de urgencias al lugar del incidente. Entonces, la idea es que nosotros ya cada vez estamos mucho más profesionalizados en ese tema, tanto conductores de vehículos de emergencia como técnicos en urgencias médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la población civil les pido mucho entendimiento por ello, permitan el paso, sean el paso a los vehículos de emergencia. En ocasiones, quizá ustedes no lo sepan, pero como lo mencionaba Michelle hace un momento, si nosotros vemos que de pronto una ambulancia prende las luces y empieza con la sirena, no significa que estamos jugando, sino que a través de un dispositivo de radiocomunicaciones que tenemos dentro de las unidades de vehículos de emergencia, nos despachan, así es como nosotros le llamamos a los despachos de urgencias, y ahí es donde nosotros nos empezamos a desplazar sin necesidad de que podamos salir desde una central, desde una delegación, desde una base. En ocasiones, muchas veces las ambulancias están situadas en diferentes puntos de la ciudad para hacer mucho más cortos los trayectos. Entonces, a la población civil les pido mucho que nos permitan seguir con esta tarea que es bien complicada en ocasiones y pues que tengan un voto de confianza con nosotros. Y a los operadores de vehículos de emergencia, recordarles que no somos robots, no somos máquinas, no somos héroes, mucho menos, no somos Superman, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordemos que tenemos muchas veces una reacción que puede ser no la más adecuada. Por tiempo, dentro de que el cerebro identifica algún riesgo hasta que yo actúo completamente para tratar de mitigarlo, no es la reacción más adecuada. Entonces, ¿cómo podemos evitar que tengamos un incidente? Quitémosle esas pesas o esos ladrillos que hacen que pese la bota que está en uno de los pedales del acelerador. Entonces, evitemos el estar corriendo, intentemos mantener distancias de seguridad. Hay algo que se llama la regla 2412 o 3612, que en algunas bibliografías viene así, donde nos habla que debajo de 85 kilómetros por hora mantengamos una distancia de seguridad con el vehículo de adelante de 2 segundos. Si vamos por arriba de los 85 kilómetros por hora, mantener una distancia de seguridad de 4 segundos y siempre tener una vista hacia adelante de 12 segundos para poder prevenir o predecir alguna situación que nos pudiera poner en riesgo y que podamos reaccionar sin necesidad de ejercer una aceleración o un frenado o un giro brusco. Entonces, recordar siempre suave la conducción. Muchas gracias, Jorge. Y pues bueno, muchas gracias a todo nuestro público por haber estado con nosotros el episodio del día de hoy. De parte de Meducast y del equipo de Meducate, te damos las gracias, Jorge, por haberte sumado a este proyecto y por haber aceptado nuestra invitación. Si nuestro público se encuentra entrando a trabajar, les deseamos un excelente turno. En caso que se estén dirigiendo ya hacia sus domicilios o a descansar, les deseamos que tengan un excelente descanso, que lleguen con bien y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Así es. Muchas gracias a todos, muchas gracias Michelle, muchas gracias a todo el equipo y que todos tengan un gran día. Gracias.